Nada, vamos a armar, aproveché que ahí en Concept Board teníamos ya el Business Model Canvas, el template, digamos, para empezar a armar el modelo de negocio simplificado en este lienzo. Eh, que bueno, nada, o sea, un poco la idea, lo que ya habíamos hablado, es que este Canvas lo que nos permite es ver de una manera simplificada los 9 enfoques fundamentales o claves de un negocio a la hora de analizarlo. Puede ser para un nuevo negocio o para un negocio en marcha. De hecho, el caso que vamos a ver hoy de Dropbox es un negocio en marcha. Así que nada, aprovechar la herramienta, ver qué jugo le podemos sacar y a partir del caso analizado ver cómo vamos completando cada uno de los cuadrantes. Para nada, un resumen así general, para que estemos todos alineados. La empresa Dropbox, digamos, surge a partir de un problema que tuvo su fundador, que fue olvidarse un pendrive con información importante o de negocios en su ciudad natal cuando estaba haciendo un viaje. Y ahí fue donde dijo, qué bueno podría ser tener toda la información disponible en un mismo lugar, consultarlo desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, y no tener que depender de ir llevándola encima. Ya había algunas soluciones de este estilo, pero bueno, ahora cuando veamos el tema de la propuesta de valor, si querés ya arrancamos por ahí, Lucho, ver qué diferenciales tenía con otra oferta que ya estaba en el mercado, algunos competidores que ya conocemos. Dale. Bueno, lo primero y principal a la hora de pensar en un Canvas es, bueno, la propuesta de valor, ¿no? Acá lo que queremos pensar básicamente es qué conjunto de productos o servicios, dependiendo del ramo que estemos analizando, ofrece la empresa a un determinado segmento. Y acá lo que tenemos que pensar un poco es, básicamente, ¿por qué nos eligen a nosotros, ¿no? ¿Qué le ofrecemos a los clientes que hagan que nos elijan, ¿no? Entonces, acá lo que sucedía analizando el caso de Dropbox, encontrábamos que por un lado, lo importante era que querían una interfaz amigable, ¿no? Que se pueda utilizar, que sea fácil de compartir. Entonces, vemos por un lado que tenemos esto, ¿no? De permitir desincronizar los datos. Por otro lado, que sea fácil de utilizar esto que mencionaba el tema de la interfaz. Por otro lado, como había comentado bien Jano, el fundador se había olvidado la información y entonces no tenía la posibilidad de acudir a ella. Entonces, bueno, tener un backup como vamos a ver después que se van a mencionar en otras partes del Canvas lo que son los recursos. Por otro lado, también tenemos que se pueda actualizar la información en tiempo real y un logo que permitía simplificar bien un poco esta propuesta de valor que dice que simplemente funciona. Que no lo puedo agregar, acá está. Más que nada es eso, ¿eh? Entonces entender por qué nos eligen. Bien, Bueno, ahora sigo con una segunda parte importante de este lienzo que están nombrando los chicos, que bueno, son estos segmentos de mercado que bien ya hemos visto todos en otras materias de la Facu. Lo repaso rápidamente, que básicamente los segmentos se refieren a las diferentes personas o entidades a las que se dirige una empresa. Básicamente buscamos agrupar con distintos atributos, necesidades o comportamientos de los clientes que tengan en común para poder apuntar hacia ellos. Ahora, para resolver nosotros este cuadrante, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para quién estamos creando este valor que así nos contaba Lucho? Yendo básicamente a Dropbox, nos encontramos con dos grandes segmentos, que son los ciudadanos a pie y las empresas. La necesidad que Dropbox busca resolver es básicamente la misma, que es satisfacer la necesidad del almacenamiento de la nube. Pero bueno, dentro de estos dos segmentos tienen algunas particularidades como cada uno va a tener distinta suscripción o distintas funcionalidades. Así que a grandes rasgos, este sería como este segundo factor bastante importante. El tercer factor importante que sigue dentro de este lienzo serían los canales. Como también ya hemos visto en varias materias, esto sería el modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos que recién nombraba para llegar a ellos y proporcionarles esta propuesta de valor. Los canales, como bien sabemos, son los puntos de contacto que tenemos con los clientes y esto es un factor clave para la experiencia de consumo de un usuario. Entonces, para que un modelo de negocio funcione, necesita de canales que le permitan a la empresa comunicarse con los diferentes segmentos para llegar a ellos y ahí proporcionarles su propuesta de valor. Dentro de Dropbox, nosotros tenemos varios canales a los que la empresa busca llegar al cliente y me gusta diferenciarlos en dos tipos. Por un lado, tenemos los de acercamiento al cliente,
que es para que los conozcan, como los blogs, los foros de soporte técnico o la web. Y después también tenemos los medios para que el cliente pueda utilizar Dropbox, que puede ser tanto de software como de hardware, y ahí puede ser los sistemas operativos, los smartphones, la computadora, la tablet y bueno, otros medios más. Claro que después, Mori, lo vamos a ver eso en alianzas, pero el hecho de que vengan preinstalados en las computadoras que tienen Windows o en algunos smartphones con Android, no era un tema menor para llegar al cliente, digamos. Ya de antemano ya tenían esa Sí, aplicación contacto. disponible. Tal cual, Jano. Exacto. Bueno, y ahora yendo con las relaciones con clientes, que como ven acá es otra parte, otro cuadrante del Canvas, dentro de acá se pueden describir las diferentes relaciones que tiene una empresa con estos segmentos de mercado que tanto les contaba recién. El tipo de relación que ejerza cada empresa con sus clientes, obviamente que va a repercutir en la experiencia que el mismo tenga. Obviamente que hay distintos tipos de relaciones, puede ser personal o automatizada, se puede basar en la captación de clientes, en la fidelización o la estimulación de ventas. Esto va a depender, obviamente, en el segmento que yo tenga o en los diferentes tipos de segmentos. Obviamente que si yo tengo distintos segmentos, voy a tener distintos tipos de relaciones a los que me voy a relacionar con cada uno de ellos. Yendo al caso puntual de Dropbox, les comento que pudimos identificar 3 tipos de relaciones que identificamos para este caso. Uno se llama Botbox puntualmente, y era como una herramienta que lanzó la compañía en su momento en su sitio web, que permitía a los usuarios votar y comentar las características que les gustaría que se añadieran dentro de esta aplicación. Esto se hacía que fuera de forma colaborativa para que los clientes participen. Entonces es un Después medio como también el tenían el método programa. Lean, o sea, de involucrarlos en el proceso de fabricación del producto, digamos. Bueno, en este caso un servicio, pero de customización del servicio. Exacto, exacto. Bueno, también acá tienen el programa de referidos, que básicamente esta fue una de las claves del modelo de negocio de Dropbox, eh, que consistía en que al convencer a un conocido de adquirir Dropbox, ganabas 250 megas de almacenamiento y la persona que era referida también accedía a ese beneficio. Entonces esto generaba que aumentara la demanda. Bueno, y también el Customer Support era como otra herramienta que la vemos en muchas empresas, que se utiliza obviamente siempre como muchas veces como un servicio postventa para que el cliente pueda tener este servicio en el momento en que lo necesite. Sí, ahí también entendiendo un poco de que por ahí cambió un poco ahora el paradigma, pero cuando Dropbox entra al mercado era dejar en manos de una empresa información personal o archivos corporativos. Entonces, bueno, también ahora vamos a ver algunos de esos puntos, Sí, pero el Customer Support era fundamental, tal cual. sí, sí, puntualmente. Sí, totalmente. Ahora seguimos con Revenue Streams, ¿no? Las fuentes de ingresos, si no Exacto. me equivoco. Bien, en las fuentes Acá lo de... importante, Sí, perdón, Lucho. Jano, sí, menciona acá que justamente como todo modelo llega un momento donde lo que más interesa es saber, bueno, cómo captamos ingresos, ¿no? Cómo generamos los ¿Cómo ingresos generamos? Tal con esta cual. propuesta de valor. Tal cual, es como monetizamos y también teniendo en cuenta los diferentes actores. Si son únicamente 2 personas o 2 entidades que interactúan, o si tenemos un integrante más y hay que armar un flujo entre esos 3 integrantes del modelo de negocio. En este caso, el modelo era bastante simple, era un modelo de suscripción. Cuando en los Business Model Canvas se habla de suscripción, estamos hablando de un acceso ininterrumpido a un sistema en particular, en este caso era a la base de Dropbox, pero que tenía 3 tipos de suscripciones o 3 modelos. Uno que es el modelo freemium, que es muy típico en negocios digitales, que es un acceso free a determinadas funcionalidades o a determinada capacidad, en este caso, que en aquel entonces, en el caso Dropbox que utilizamos de base,
era 1 GB. Yo voy a almacenar 1 GB de información. Hoy en día la oferta de Dropbox no la sé, pero de Drive son 30 GB de base, por ejemplo. Eso obviamente ha cambiado. Y después están los modelos pagos, sí, que la idea del freemium es acercar al usuario a esta experiencia para que luego terminen adquiriendo la versión paga de nuestro producto, en donde se amplía la capacidad. En este caso, eran $20 por mes a cambio de 10 gigas. Y estaba separado en dos. Había uno que era un plan empresa y había otro que era un plan usuarios, como bueno, en el segmento que habíamos armado, usuarios a pie. Entonces, bueno, ahí justo quedó repetido, pero sería Que era usuarios a plan pie. usuarios generales, podríamos poner, o usuarios a pie, así queda como en el segmento, y tenía un costo menor, si no me equivoco, en este caso. Sí, creo que era $10, algo así. $10. Entonces teníamos, a diferencia de algunas funcionalidades y demás que se agregaban al plan empresa, teníamos estos modelos. Y podríamos incorporar dentro de Revenue Streams, idealmente, si lo tenemos claro, los medios de pago, que en este caso, como era un servicio digital, se utilizaba la tarjeta de crédito para poder pagar la suscripción al servicio de Dropbox. Pasamos a Exacto. las partes clave, ¿no? Ahora. Sí, exacto. Una vez que con el Canvas ya definiste cuál es tu propuesta de valor, a qué segmento vas a apuntar, ¿no? Y cómo vas a apuntar ese segmento y cómo vas a generar los ingresos, hay que empezar a pensar en la operativa, ¿no? Que para eso llegan los siguientes dos cuadrantes, que son los recursos claves y las actividades claves. ¿Qué son los recursos clave? Bueno, simple, como lo dice la palabra, es qué son los activos los que hacen que necesitas sí o sí para poder generar el valor agregado que dé a la propuesta de valor, ¿no? Que que haga al negocio conseguir esa propuesta de valor. Esto es independientemente de la propiedad, si son propios o alquilados, no importa. Y el tipo pueden ser recursos físicos, pueden ser recursos humanos, intelectuales y demás. En el caso de Dropbox, como sabemos todos, hacen una fuerte base en cuanto a lo que es el almacenamiento y el almacenamiento cloud. Por eso el almacenamiento en Amazon Web Service utilizando el servicio de S3 es fundamental para poder mantener, digamos, todo lo que sería la infraestructura de software. Otra de los importantísimos recursos que tienen y que han tenido a lo largo de toda su historia es la parte de recursos humanos, ¿no? Desde sus comienzos, el SEO y la política de recursos humanos ha sido de contratar ingenieros de las universidades top de Estados Unidos, porque todo lo que es la parte de programación ha sido fundamental para poder generar la plataforma que se generó. Uno de los recursos muy importantes que se ha generado a lo largo del tiempo en lo que es Dropbox es la base de datos. La base de datos que se ha generado en función del uso y de los usuarios, que genera muchísima información para una de las actividades que vamos a ver luego, que para ir optimizando e iterando en la plataforma, ¿no? Y otro de los recursos, que este también es más intangible, que es lo que se llama imagen de marca o brand equity, que se ha generado en función de la historia que ha generado Dropbox, ¿no? Y de la confianza que hay en el mercado sobre esta plataforma puntualmente. Bien, excelente, Fran. Y ahora nos quedan Sí, las actividades, sí, ¿cierto? exacto. Exacto. Las actividades es qué es lo que hay que hacer, sí o sí, para poder lograr esta propuesta de valor. O sea, cómo utilizar los recursos y qué tenemos que hacer sí o sí para poder generar las relaciones con los clientes y recibir los ingresos que queremos, obviamente para monetizarlo. Em, Aquí hay, obviamente de todo tipo de actividades que se pueden plantear necesarias para el éxito. En una empresa, en un caso como Dropbox, que maneja grandes volúmenes de información, es fundamental mantener la seguridad informática, ¿no? Siendo que hay tanto clientes, usuarios como empresas finales que confían en ello, mantener lo que es seguridad informática es fundamental. Otra de las grandes actividades y foco que hace Dropbox todo el tiempo es lo que es mantener soporte técnico y asegurar la calidad en la plataforma, ¿no? Porque cualquiera ha tenido que tenga un error o un problema, que haya tenido un problema en este tipo
de plataformas, lo primero que hace es contactar y tratar de salvaguardar su información y contactarse con alguien lo más rápido posible. En función de lo que hablábamos un poco hace de los recursos, que es la base de datos, em, Dropbox ha utilizado muy bien dos diferentes tipos de información digitales. Uno, todo lo que es Web Analytics, más que nada basado en lo que es Growth Hacking, que sería utilizar la información que hay en la web para hacer crecimiento de la marca, para hacer difusión de lo que es el producto en distintos canales y a distintos usuarios, que ya los han mencionado. Esta información que se utiliza en base a un montón de análisis de datos y también utilizar la información propia del uso de las herramientas y el feedback que le daban los clientes en cuanto a lo que es el análisis de datos y las métricas de Business Intelligence para seguir iterando sobre la plataforma y seguir generando mejoras, ¿no? Constantemente para ir optimizándose, siendo un negocio digital que está constantemente cambiando y con mucha competencia. Esto es fundamental. Y para ello han aplicado un método Lean porque es un poco inviable, ¿no? Pensarlo en no utilizar este método al mismo tiempo de tener que ir optimizando y realizando cambios en lo que es la actividad diaria de la plataforma. Bueno, ya para ir cerrando con este modelo, otra parte muy importante es lo que acá aparece como Key Partners o lo que son las alianzas estratégicas. Acá es importante entender que como empresa no solamente funciona en base a sus propias actividades, sino que también a veces es muy importante para poder optimizar este modelo de negocios lograr ciertas sinergias, ¿no? Lograr ciertas alianzas con otras empresas para poder, o ya sea, como mencionaba, optimizar el modelo de negocios, para poder relacionarse con un proveedor o un cliente para lograr economía de escala, como así también a veces solamente por una cuestión de poder reducir riesgos o incertidumbre. O también se puede a veces dar para poder conseguir a veces ciertos recursos que quizás nosotros como empresa no podemos llegar a tener en ese momento. Como por ejemplo, en este caso, lo que sucedió, que al ser una startup que recién arrancaba, fue fundamental lo que fue una aceleradora de startups, que es la eCombinator, la cual le permitió establecerse, meterse en este programa para, básicamente, como van a ver más adelante, en una clase de startups, pero bueno, conseguir contactos, ¿no? Que esto le permitió asociarse con Square Capital, que fue uno de los principales inversores, que de esta forma les dio una buena inversión, creo que fue a más o menos de $20.000, que en ese momento era un montón de plata, lo cual permitió seguir desarrollándose y seguir acaparando nuevas actividades. Por otro lado, también encontramos como otra alianza clave lo que fue Amazon. Básicamente, como se había mencionado anteriormente, con el servicio del soporte de nube, justamente Dropbox le permitía, a través de este servicio, ofrecerle este almacenamiento en la nube. Y por último, encontramos como otra alianza clave lo que es Android, que como se había mencionado en lo que era, si no me confundo, los clientes, en la relación con los clientes, perdón, los canales, cuando aparecía que había mencionado Jano, esto de que las computadoras, los smartphones y demás, ya venían preinstalado el Dropbox, ¿no? Entonces, como que, bueno, otra forma de asociarse y poder acaparar a una mayor porción de mercado. Un poco poder estructurar y de los inicios con las aceleradoras en lo que son las startups es clave para bancar lo que nosotros vamos a tener planificados como costos, o lo que son los costos actuales en este caso que incurría Dropbox. Pero a ver, nosotros acá tenemos que marcar los costos principales en este último cuadrante, porque si no se termina transformando en un estado de resultados. Ponemos los costos, los ingresos a partir de los planes, por eso en el Revenue Streams no ponemos cuántos, sino cómo generamos ingresos, cuáles son las fuentes, no cuánto se está facturando. En este caso lo mismo, cuáles son los costos más representativos. Si nosotros lo tenemos, podemos aplicar un método como puede ser Pareto para ver qué actividades se llevan el 80% de los costos y en base a eso traccionar y ver cómo podemos eficientizar nuestra operación. En el caso de Dropbox tenía una casa central en San Francisco que tenía un gran volumen de gastos, digamos. Tenían sueldos muy altos por pagar en lo que refería a los ingenieros supercalificados que ponemos ahí en Key Resources, porque bueno, eran seleccionados de las mejores universidades y tenían mucho peso en este desarrollo y había un gran equipo
detrás trabajando. Después, el mantenimiento terciarizado, ¿sí? Esto que hemos visto en las primeras clases de software como infraestructura, en este caso Amazon brinda una infraestructura de alojamiento de datos y de información. Es un outsourcing y ese outsourcing se paga y bueno, representa un costo clave porque es el core del negocio. Por eso también lo ponemos en alianzas con Amazon. Si Amazon decide cortar esa provisión de servicio con Dropbox, y sería un golpe importante para la empresa. Y te quite uno de los recursos principales, Janito. Tal cual, sí, ni hablar, que los Mm. tenemos. Acá ya nos demuestra a simple vista, que un poco es el objetivo del Canvas, Nexo, claro. cómo aparece en 3 de los 9 cuadrantes como un punto fundamental. Justamente la propuesta de valor, una de las cosas que le brindaba era el almacenamiento en la nube, ¿no? Ya que Tal cual, estamos, como habías mencionado, el core. tal cual, tal cual. Bueno, una empresa que decidió ingresar con grandes volúmenes de financiamiento y demás, para lograr apalancar su operación, ha incurrido en grandes deudas, en gran toma de deuda, digamos, para poder así llevar adelante el negocio, y esto generaba gastos financieros y obviamente impositivos para lo que son las declaraciones de ganancias. Y algo que no es menor es que se ha invertido mucho, como bien comentaba Fran, en todo lo que es Web Analytics y en trabajo de posicionamiento. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que es el SEM, que es todo posicionamiento web y digital, que bueno, después vamos, y la mejora en la experiencia de las búsquedas por parte de los potenciales clientes en motores típicos como Google. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, sin embargo, se llevaba gran parte de la estructura de costos. Así que bueno, creo que con todo lo que relevamos llegamos a armar el canvas de Dropbox, en donde cada uno de los cuadrantes se va relacionando casi con los que tiene al lado y entre todos, ¿no? Y No bueno, sé, y la idea del Canvas es justamente esto, o sea, de manera resumida y como pueden ver todos, de una manera muy gráfica y simple, poder entender cuál es el modelo de negocio de esta empresa. Ese es un poco el objetivo de utilizar esta herramienta, que no es la única, por supuesto, pero que es una que está muy buena. sí, Y es muy clara. y está bueno pensarlo como un modelo vivo también, ¿no? Porque hoy quizás la foto de nuestro modelo de negocios hoy es esta, pero el día de mañana, bueno, quizás se deja de ofrecer un servicio freemium, por decir algo que veo acá. O se corta la alianza con Android y hacemos una alianza con iOS, con lo que sería Apple. Está bueno tenerlo así en mente, ¿no? Que se puede ir actualizando. Eh, ¿Y qué pasaría si también nuestra empresa tuviese, nuestro negocio tuviese más de una propuesta de valor o tuviese propuestas de valor diferentes para, diferentes clientes? ¿Tendríamos que hacer otro Canvas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué haríamos? Yo creo que sí, porque si no, esto sería un descontrol de tarjetitas. Por un lado eso, y también hay que tener en cuenta que, por otro lado, que cada segmento, o sea, cada propuesta de valor también a veces apunta a un segmento en particular, ¿no? Entonces, también a veces pensar el fit que se da entre la propuesta y el segmento, y ahí da pie a lo que hemos mencionado, Jano, de que quizás también para no tener tantos cuadraditos por todos lados, ¿por qué no? Para este otro segmento que tenemos pensado esta propuesta de valor, ¿por qué no? Pensar cómo lo monetizamos, con qué canales, cómo se relacionan y demás, ¿no? Sí. Actividades, recursos y Eso, Una, otra una- cosa más. ahí Lucho, que vos decís el fit es exclusivamente toda esta parte, en donde Claro. reunimos la propuesta de valor, las relaciones con los segmentos y los canales de comunicación. una empresa puede tener más de una propuesta de valor apuntando a segmentos, ¿no? Distintos, diferentes. Si no hay nada más que agregar, entonces ya este tablerito lo bajamos y se lo dejamos a disposición a los chicos para que lo puedan ver. Chau, chau. Chao, chao.